Buenas, en este video tutorial le mostraremos cómo se hace la referencia a la fuente de los autores que escribieron, que son propietarios de la información. En este sentido comenzaremos con las tablas y figuras. Como ven, las tablas, en la parte superior se escribe el nombre de la tabla. Y también la tabla tiene que estar enumerada cronológicamente. Se coloca el número de la tabla, su número, y a continuación se recomienda que el título de la tabla sea breve. Posteriormente viene la tabla y al final de la tabla también se puede escribir una nota en referencia a de dónde se tomó esta información, la fuente, el autor, la bibliografía, eh, algunas, algunas indicaciones que se consideren importantes. Posteriormente vamos a ver las figuras. En tema de las figuras, el nombre y el número de la figura parte de abajo. Figura parte de abajo, como se está observando acá, figura 1, figura 2, y posteriormente se coloca la fuente de donde se tomó esa figura. También hay una indicación importante, que el número de la figura debe ir en cursiva para señalarlo. Posteriormente podemos ver ya las citas. Las citas son las referencias que se hacen dentro de un trabajo de investigación en el modelo APA, que significa Asociación de Profesionales Psicólogos Americanos. De este grupo nació la idea de normalizar la referencia en relación a la utilización de estas fuentes de otros autores. En cuanto a la cita quiere decir que yo estoy tomando una idea, una información de una fuente determinada, de un autor determinado, y lo adopto dentro de la investigación en curso que estoy realizando. En ese sentido, la cita puede ser textual. La cita textual significa que el investigador toma la información en forma textual, sin hacerle ninguna modificación, así en su forma original. Y si la cita textual es de menos de 40 palabras, se indica de esta manera. Si es que se va a hacer con preferencia al autor, primero entonces se coloca el nombre del autor, quien escribió el artículo o la información. En este caso el autor es Kaku, y al lado, entre paréntesis, va el año de edición. Posteriormente se utiliza un enlazador. En relación al enlazador, nosotros podemos utilizar diferentes palabras. Acá encontramos diferentes verbos que se pueden utilizar, como por ejemplo plantea, refiere, menciona, afirma, considera, destaca, describe, define, postula, agrega, argumenta, verifica, recomienda, analiza, declara, propone, ratifica, deduce, expresa, sostiene, alude, enfatiza, señala, revela, sugiere, relaciona, etc. Varios verbos se puede utilizar en este lugar donde dice afirma. Luego viene el texto, que se adopta en forma literal. Como ven ustedes, si es menos de 40 palabras, entonces al finalizar el texto lleva el número de la página de donde se tomó la información.
Ustedes pueden ver en este gráfico que al finalizar el texto. Otra observación muy importante que hay que considerar es que el texto adoptado va entre comillas. Cuando es menos de 40 palabras va entre comillas. Y al final del texto el número de la página. Posteriormente, como ven acá, número de página va entre paréntesis, al final punto. Luego del paréntesis, punto. Se puede ver acá en la figura que le estoy señalando. La página 5 del texto que se adoptó. Luego, si el texto adoptado es con preferencia al texto, entonces primero se escribe la idea adoptada del autor. En este caso, primero dice: esto significa que en cierto sentido este es el texto adoptado. Finaliza, también se utiliza entre comillas porque estamos hablando siempre de texto menos 40 palabras. Y termina entre paréntesis el apellido del autor, Kaku, en este caso el año de edición, y entre coma va página de donde se tomó la información. Luego se cierra paréntesis y al final punto, como están viendo ustedes en este gráfico. Posteriormente, si la cita corresponde a una adopción del texto de más de 40 palabras. Si es más de 40 palabras, las normas con preferencia al autor o con preferencia al texto da lo mismo que el anterior. Solo que en este caso, cuando se da énfasis al texto, como en este caso, primero se escribe el texto literalmente adoptado y esto lleva una sangría de 1,5. Sangría francesa se le denomina de 1,5. De esa manera se está indicando que la adopción del texto de más de 40 palabras es literal. Asimismo, también, como se da la preferencia al texto, luego de finalizar el texto adoptado, entre paréntesis va el apellido del autor, que es Kaku, el año de edición 2009 y la página 90. Entonces se cierra paréntesis y ahí ya termina la adopción. Posteriormente, si esta misma referencia se va a dar con preferencia al autor, entonces se inicia el párrafo mencionando al autor. En este caso, Kaku 2009 afirma, y ahí va el texto literal de más de 40 palabras con ven ustedes que va una sangría francesa de 1,5 para indicar que la adopción es textual. Y como se inició con el apellido del autor, dando preferencia al autor, finaliza con un punto al terminar el texto adoptado y entre paréntesis la página de donde se tomó la información. El autor, el investigador, puede, de la manera más cómoda, puede utilizar con preferencia al autor o con preferencia al texto. Eso no hay ningún problema. Solo las indicaciones de dejar 1,5 de sangría francesa. Y ven ustedes también con relación a la norma anterior de menos de 40 palabras, donde el texto llevaba comillas. En este caso, cuando es más de 40 palabras, el texto ya no lleva comillas. Pero las indicaciones del autor vienen a ser lo mismo. Luego viene la cita parafraseada. La cita parafraseada significa que el investigador ha leído la idea de un autor en específico, lo interpreta y luego lo escribe a su propia manera, a la manera que el investigador entiende. Entonces, en este caso, igualmente se puede hacer con preferencia al texto o con preferencia al autor. Si es con preferencia al texto, se escribe la idea parafraseada
y al final del texto se describe entre paréntesis el apellido del autor, coma el año de edición. Cuando se cierra el paréntesis lleva un punto. Bueno, esta es la manera parafraseada. Acá no lleva comilla, no lleva sangría, nada de eso. Y hay que tener en cuenta también, según el mismo método APA, en este caso la sexta edición que nosotros estamos señalando en este momento, no el sistema APA entonces recomienda que un párrafo no sobrepase las 300 palabras. No sobrepase las 300 palabras. Si sobrepasa 300 palabras ya viene a ser muy largo el texto para el lector. Bueno, luego viene la cita basada en el autor, sigue con la cita parafraseada. Entonces comienza con el apellido del autor, entre paréntesis, año de edición. Luego viene el texto parafraseado. La única norma es que no sobrepase las 300 palabras. Bueno, y luego, posteriormente, tenemos las reglas según los autores. Podemos tener, por ejemplo, la necesidad de adoptar ideas que fueron escritas por más de un autor. En este caso se señala dos autores. Cuando se señala dos autores, el apellido del primer autor y luego la conjunción y. Y luego el apellido del segundo autor y ahí viene el año de edición. Posteriormente, en este caso, si es con preferencia al autor, viene el texto que puede ser parafraseada, que el texto puede ser de menos de 40 palabras, entonces debe llevar comillas, o más de 40 palabras, entonces debe llevar sangría francesa. Depende de cómo se va a hacer cómo decide el investigador. Tampoco se recomienda que el investigador haga tantas referencias textuales, porque la idea es un poco que el investigador esté consciente de la idea que está adoptando para su investigación y que interprete, sobre todo que sirva para la discusión posteriormente para poder interpretar los resultados obtenidos en la realidad. Y asimismo también cuando se adopta un texto y se da preferencia al texto. Al final del texto adoptado se escribe el apellido del primer autor, luego del segundo y luego año de edición. Cuando es más de dos autores, lo que se va a adoptar, en este caso 3 a 5 autores, viene a ser, se puede introducir la palabra et al, que et al, que es una palabra en inglés, que significa y otros en castellano. Podemos utilizar tanto en inglés como en castellano, significa y otros. Bueno, y las reglas de adopción vienen a ser lo mismo que las anteriores. Cuando habíamos estudiado la adopción para un autor, ahí se aplican las mismas normas. Bueno, posteriormente nosotros podemos poner un autor corporativo también. En este caso, el ejemplo que estamos teniendo es una información cuyo autor es la Policía Nacional. En este caso, la Policía Nacional es considerada como un autor corporativo. Se señala, en este caso también la misma norma, se pone la información y si se va a dar preferencia al texto, entonces al final del texto se escribe, en este caso, PONAL, que significa Policía Nacional. Se recomienda que la primera vez se escriba todo. En este caso se escribió Policía Nacional, entre paréntesis PONAL, año de edición 2010. La segunda vez que uno va a utilizar esta referencia ya se puede escribir directamente su abreviatura, que es PONAL. Las mismas normas, solamente que en el lugar del autor se coloca la referencia corporativa, que es Policía Nacional. Cuando es anónimo, la misma norma también rige. Puede ser con preferencia al autor o con preferencia al texto. En ambos casos, entonces, en el lugar donde va el apellido del autor, va la palabra anónimo. Bueno, y podemos tener también una cita de cita. La cita de cita es cuando tenemos necesidad de mencionar
a un autor que es originalmente dueño de la idea, que se menciona en otro libro, en otro libro. Como se diría, en este caso, el ejemplo, si se está leyendo el libro de Stephen Hawking y este se cita, este se cita en una opinión o afirmación de Roger Penn, cita o una afirmación de Roger Penrose. En este caso, ¿cómo se hace la cita? Se respeta el autor original, que es Penrose, y entre paréntesis va el autor actual, en este caso, como se cita en Hawking 2010, piensa que las matemáticas, de esta manera entonces se está conservando la opinión del primer autor, pero ya se actualiza el año de edición. El año de edición ya corresponde al año en que se adoptó esa cita, ya no en el año que escribió Penrose, pero se respeta al autor. Perfecto. Luego entonces ya vamos a lo que son referencias. Cuando hablamos de referencia podemos utilizar en una investigación la lista de referencias o bibliografía. Hay una pequeña diferencia según APA 6, ¿verdad? La diferencia es que cuando decimos lista de referencia es que eh, se incluye todas aquellas fuentes de informaciones que se utilizó en el trabajo, ¿sí? Cuando es referencia. Por otro lado, cuando es bibliografía, se cita solamente los trabajos que fueron útiles. En el caso de lista de referencia, podemos mencionar, por ejemplo, este mismo sistema APA, podemos mencionar algunos libros de metodologías, algunos libros que sirvieron también de apoyo para la elaboración del trabajo. Sin embargo, cuando es bibliografía, solamente se tiene que mencionar a los autores quienes me sirvieron para elaborar mi referencia, mi base teórica. Bueno, perfecto. ¿Cómo se indica la bibliografía? Normalmente el método APA, entonces la bibliografía o la lista de referencia, en todo caso eso ya depende del reglamento de una universidad, va en primer lugar por abecedario. Todas las referencias, todos los autores utilizados va en forma de abecedario ordenado de A hasta la Z. En primer lugar se señala entonces el apellido, luego el nombre del autor, entre paréntesis el año de edición, se cierra paréntesis, punto. Luego va el título de la obra, como se está viendo acá en el gráfico, se ve el título de la obra cuando es una bibliografía. Posteriormente se puede ver, dónde se editó, en qué país, en qué edición y también la editorial. Acá en este caso, el ejemplo estamos teniendo Santiago de Chile, es el país donde se editó el libro Sentir lo que sucede, cuerpo y emoción. Cuando el libro tiene un título principal y un subtítulo, entonces el título principal va, en este caso, Sentir lo que sucede, y va luego dos puntos y va el subtítulo, cuerpo y emoción de la fábrica de la conciencia. Así entonces se señala. En lugar de edición, editorial. Esto es lo que, estas son las referencias. Vamos a ver cuando es libro, entonces va el apellido, el apellido primero, su nombre inicial, el año de edición, el título, lugar de publicación, editorial, como ven acá en el ejemplo. Es claramente cuando se está haciendo referencia a una fuente libro. Bueno, perfecto. Vamos a ver posteriormente cuando el libro es electrónico. Es importante esto porque hoy día hay muchos libros que se toman para la investigación online de sitios virtuales. Bueno, en este caso, la misma regla, se coloca el apellido del autor, siempre no importa que la información se haya tomado de un sitio virtual, siempre hay que hacer la referencia, el apellido del autor de ese artículo, de ese libro, el nombre, año de edición, el título de la obra
y posteriormente ya después de un punto va recuperado y acá se señala el sitio web de donde se recuperó la información. Asimismo también se puede recuperar la información de un sitio llamado DOI. En este caso DOI significa es un identificador de objeto digital. La misma manera, entonces va el apellido, se señala en la bibliografía, el nombre, año de edición, el título y el sitio de DOI, el sitio identificador en este caso, ¿verdad? Acá se está señalando el sitio de identificador digital. Perfecto. Vamos a ir ya terminando ya con esta serie de reglas, de normas APA para poder escribir una investigación científica, un artículo científico. Entonces, cuando se toma la información de publicaciones periódicas, por ejemplo, de un artículo científico que hoy día comúnmente se pueden tomar la información también, vamos a ir directamente a mencionar cómo se tiene que escribir en la bibliografía esta fuente adoptada. Como vemos acá, apellido también, como cualquier otra fuente, el nombre, si es que viene a ser más de un autor, acá viene el segundo apellido, el segundo nombre, tercer apellido, tercero. En este caso, los autores son tres. Y acá se coloca entre paréntesis la fecha de que se escribió el artículo, la fecha que se escribió el artículo, título del artículo, eh, el nombre de la revista, si es que se tomó de una revista, ¿verdad? El volumen de la revista, en este caso, la revista viene con un volumen específico y la página desde hasta la página 100 hasta 105, ¿verdad? Normalmente en un artículo científico se toman una determinada información solamente de una página específica, en este caso. Se señala de esta manera. Perfecto. Y así vamos terminando, ¿verdad? La manera en que la manera en que se debe referenciar. Hasta aquí ya hemos cubierto toda la necesidad. Básicamente los reglamentos de las universidades ya regulan las demás normas como escribir en mayúscula, en minúscula, el tipo de letra, eso ya se regula en las normas, cada universidad de acuerdo a sus normas de reglamentación para investigación científica. Hasta aquí entonces la norma APA, espero que le sirva para poder escribir su investigación científica. Muchas gracias, hasta otra ocasión con este video tutorial.